pues entonces, bienvenidos una vez más al 15º capítulo del Bar de los No Muertos. Lo estamos sacando muy seguido ahora, pero es No, con por ganas. una semana especial, nomás una ocasión especial, así que tampoco se acostumbran tanto. Mira, ya está empezando a entrar gente. Así que, puta, por ese lado bien. Señor F, ¿querés tú presentar al invitado esta vez, ya que tú lo conoces mejor que todos nosotros? A mí me hizo presentarme, así que yo le voy a hacer lo mismo. Señor Pato, caballero, preséntese. Bueno, cabros, yo me llamo Ricardo. La mayoría me dice Pato. Trabajo con el Blasky en su organización. Soy Project Manager y también estudio Ingeniería Civil Ambiental. Eso es como un poquito acerca de mí. Ya. Ya, buena, Por buena. ejemplo, Genial. Oye, ¿Qué cosa? por gente profesional últimamente de invitados. Bueno, Todos somos profesionales aquí, menos vos. Ah. en eso estamos, en eso estamos. Todo sí, cuestión de tiempo. Quédate callado, uniforme. Pero no, muy bien, muy bien. No, jugar LOL no es una Bueno, es que sigue siendo profesional, ¿cachai? Aunque sea LOL, es de manera profesional. Hermano, yo les prometo que voy a hacer en eso. No, si me están jugando a mí, no a ti, Pato. Sí. Yo la tiré al aire nomás, para que le quede la bota que se la ponga, pero... Pero no, está bien, está bien. Entre no hacer nada. Y para eso está la ingeniería abrazando árboles, loco. Ingeniería ambiental es una locura, loco. Loco. Oye, mira, te explico un poquito la dinámica de todo esto. Ah, espérate, señor F, ¿el bot está poniendo música spooky o otra cosa? Si no, para quiquearlo. Quiquéalo, yo tengo la música Spooky en el YouTube. Ya, Pero, ahí sí. Es que es para que no consuma tanto net. Pero ya, ahora sí. Señor Pato, entonces, te explico un poquito cómo funciona esto. Normalmente nosotros traemos cada uno un tema del que quisiéramos como hablar o debatir o lo que sea. Y lo exponemos y conversamos. Usualmente salen temas bastante buenos y a veces son súper densos, otras veces no, pero da para conversar, esa es la idea. Así que, puta, no lo decidimos de antemano como lo hacemos otras veces, pero solo porque sí, yo digo que el señor D empiece, porque casi nunca empieza. oye, cierto. Ya, entonces. Yo había partido con este tema para el capítulo que grabamos antes de ayer, pero por cosas de la vida lo chuté para hoy día. Y voy a partir como generalmente lo hago con una pregunta. Si alguno cacha al doctor Jacobo Greenberg. Yo sí, o sea, he escuchado un poco de él y de lo que Muchas hacía. gracias, Jacobo. Bárbaro. No, pero lo cacho así como a medias, la verdad. Cacho que Pero, creo que es como mexicano, creo que era. ¿sí? Y bueno, el resto creo que quizás es spoiler, pero tampoco tengo mucho detalle, así que eso. Ya. Y los pibes. Mira, yo como tal, nada, primera vez que lo escucho. Y no se me asemeja como a algo en sí. A mí tampoco me suena de nada, hermano. Ya. Entonces. El tío Jacobo Greenberg era un doctor, como bien dijo acá el señor M mexicano. Y este caballero como que se caracteriza mucho su historia porque es estas cosas como que da para mucha conspiración. Y porque realmente tiene como cosas que fueron como atestiguadas por mucho tiempo y que realmente como que se salen mucho de la norma de las historias. Fue un científico que fue muy destacado y que como spoiler al final de su vida en 1994 desapareció.
pero todo lo que hizo su carrera investigativa lo volcó hacia la conciencia, los fenómenos etéreos y las, suena como súper raro decirlo, pero como la medicina sobrenatural de alguna forma, como las tipos de terapia más holística. Eh, este caballero decidió estudiar la mente humana desde que su mamá tuvo un accidente cerebral y falleció por esto. Y desde ahí él tuvo como una trayectoria donde empezó como a meterse cada vez más en la mente del ser humano y estudiar la mente y en la conciencia. Que es como un poco lo que pasó fue, pero termina mal. Uno de los trabajos como más destacados que tuvo fue que él, dentro de toda su carrera, tuvo contacto con una curandera mexicana que era descendiente de aborígenes, que era conocida como Pachita. Ella tenía otro nombre, pero su sobrenombre era Pachita. Y él, digamos que se internó, porque en realidad estuvo conviviendo con Pachita mucho tiempo, a causa de que esta señora tenía fama de que podía hacer lo que ella llamaba operaciones telepáticas, que era básicamente que sea cirugías, pero todo lo que sea en realidad se puede entrar con las manos. Ahora, hay un quiebre de opiniones porque en un libro de Jacobo Greenberg que publicó de toda la investigación de esta señora, él decía que ocupaba cuchillo, así como para abrir la piel, pero nada más. No tenía así como implemento eh, de ninguna sofisticación, ni nada de como de grado quirúrgico, ni nada. Como con suerte un cuchillo que quizá era de cocina. Y otros testigos dicen que no, porque ella solamente usaba sus manos, nada. Eh, el libro este, por cierto, se llama Pachita, Milagro Mexicano. En ese libro es como que de donde sale el prestigio científico que tuvo el doctor Jacobo. Eh, Porque él, en esta investigación, de todo el tiempo que estuvo en contacto con esta señora y viendo cómo ella trabajaba, como que tuvo un acercamiento hacia la magia, digamos, o hacia un tipo de arte o ciencia oculta. Él tuvo como muchos pacientes que después de se fueron acercando a él gracias a, como, a este nexo, porque él era como un tipo de doctor obviamente muy alternativo. Y todo lo que sea Pachita, más allá de hacer como cirugías simples, que pueden ser como trasplantes, cosas así, dice que en casos como más fuertes eran prácticamente milagros, que decía que ella podía generar, por ejemplo, órganos sanos a partir de sus manos, y hacer como trasplantes, que podía como transformar la materia, podía materializar objetos, diagnosticar enfermedades y curar a los enfermos, así como muchas otras cosas que se decían de parte de la misma gente que la iba a ver. Este trabajo que él hizo que el doctor Jacobo hizo con Pachita terminó en 1988. Y esto es, como dije antes, como punto álgido de su carrera, donde él hizo la que él llamaría la teoría sintérgica. Después de esto, él profundizó en el área de las frecuencias energéticas que manifiesta el ser humano, los estados de meditación, que según él se podían medir y también obviamente comprobar, que es como algo súper único porque nadie ha logrado como cuantificar ese tipo de cosas en realidad. No se ha podido como llevar a la ciencia más exacta, más tangible. Eh, y todo esto terminó al final atrayendo el interés de agencias militares de Estados Unidos, que muchos hablan igual en otros casos de que algunos grupos militares de Alemania, Estados Unidos, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial, tenían como unidades que estaban especializadas en cosas como paranormales, que muchas veces tenían como gente que tenía contacto con los muertos supuestamente, o algunos militares que tenían capacidades extrasensoriales y cosas así. Metal Gear no es ciencia ficción, eh, y al final, dentro de todos los estudios que hizo Jacob Greenberg, eh, habían muchos que tenían también participación de otros docentes y doctores de materias similares de universidades reconocidas en México. También habían algunos que tenían evaluaciones prácticas de, por ejemplo, brujos, yogis, chamanes, y mucha gente que obviamente estaba totalmente del otro lado de la vereda, que eran practicantes de todo este tipo de cosas más ocultas.
Incluso dice que él ha estudiado la posibilidad de entrenar a niños que fueran propensos al desarrollo de las herramientas como extrasensoriales, que era todo lo que en realidad él estuvo investigando durante toda su vida. Y principalmente el foco que él tuvo siempre fue la telepatía, donde para él era el traspaso de información entre dos cerebros que obviamente estaban separados por tiempo y espacio. Como resultado de todas las investigaciones Greenberg, tuvo, aparte de la teoría sintérgica, varias otras. Pero voy a conversar un poco de esto de la teoría sintérgica. Esta se refiere a que es una especie de matriz holográfica, que él la denominó latice, y que abarca todo, como una especie de teoría del todo, como los campos morfogenéticos propuestos por Sheldrake, o el orden implicado por David Bohm. Quizás se puede a lo mejor parecer un poco a la teoría de las cuerdas en eso de que es como una especie de agrupación de todo. En este campo, según Greenberg, nada está separado, sino que todo es una especie como de masa hiperinformativa en la que nuestro cerebro decide decodificar algunas hebras específicas de conocimiento a través de distintas amplitudes cognitivas. Y el resultado de de este proceso es lo que cada uno percibe como realidad. Según Greenberg, la realidad es percibida como resultado de una decodificación que lleva a cabo nuestro cerebro a partir de una estructura preespacial y como tal involucra la interpretación realizada por el aparato de nuestra mente-cerebro. De acuerdo con Greenberg, ¿no? La matriz representa algo como un tipo de holograma, y en todos los puntos converge la información completa del cosmos. O sea, lo que dije básicamente antes, que es como que todo está entrelazado, pero que la percepción propia es lo que le va dando la forma a la realidad desde cada punto de vista de cada persona. Y que el entrenar las habilidades necesarias para entablar una interacción consciente con esa matriz podía acceder a un estado permanente de iluminación informativa. Esto de la iluminación informativa es como la forma que dice él de más o menos entender, simplificando un poco toda la teoría, de entender el universo y de cómo transformarlo según la conciencia de uno. Greenberg también postuló que la experiencia en sí es la interacción del campo neuronal con la estructura energética del espacio. Y a esto es a lo que él llamó sinergia. Y postuló que había una similitud entre la organización sinérgica del espacio y la cerebral. O sea, lo que dije de que el campo neuronal afecta y altera la organización del espacio y de la materia y el funcionamiento que tiene también esto. Otra teoría que tuvo Greenberg habla de la visión termoóptica, ¿verdad? Una habilidad extrasensorial que el científico trabajó con muchos niños mexicanos en la ciudad de Toluca, y que es básicamente una lectura sin la necesidad de tocar absolutamente nada, solamente con las variaciones termográficas con los sensores que tenemos en los pulpejos de los dedos. O sea, los niños, digamos que imaginaban de alguna forma el cerebro de otro ser y leían como quien arrastra un disco a un computador. Él decía que los dedos tenían como una capacidad sensorial distinta a la capacidad táctil y que esto servía para percibir imágenes o textos a través de la piel. Esto, según él, funcionaba a través de rayos infrarrojos por medio de los receptores cutáneos, que obviamente estimulaban los símbolos visuales que estaban almacenados en el cerebro y los centros nerviosos. Greenberg tenía pensado extender los estudios que realizaban en torno a la dermóptica con niños mexicanos hacia el Tíbet, donde haría también talleres con niños en esa región. Ya pasando como un poquito a la parte más oscura y menos biográfica, es que en diciembre de 1994, como dije al principio, Greenberg desapareció. Y muy distinto a las costumbres, el investigador que veía este caso no estuvo buscando información con los alumnos ni con gente que haya podido tener relación con él antes de que él viajara a Nepal, que estaba programado para el día 14 de diciembre de ese año, el año en el que él desapareció. Dice que incluso estuvo ausente en su fiesta de cumpleaños. Su esposa, Teresa,
informó que había tenido que asistir inesperadamente a una reunión en Campeche, que obviamente no dejó de parecerle raro a los invitados, pero que más o menos encajaba con la personalidad enigmática de Greenberg y toda la obsesión que tenía con todo este tema que estaba investigando. Cuando la mujer llamó a uno de los alumnos para encargarle el laboratorio, como que se empezaron a levantar sospechas, porque era el tipo de mensajes o tareas que Greenberg nunca delegaría. Entonces ya la gente le empezó a preocupar. Greenberg, después de que no regresó del Tíbet en la fecha que tenía planeada, la gente que lo estaba esperando asumió que le había extendido su estancia, que quizá iba a estar más tiempo en el Himalaya, pero después de que pasaron semanas y meses, las personas empezaron a preocuparse. Empezaron a llamar hacia Nepal, perdón, a la embajada de la India, incluso contactaron con parientes suyos que vivían en Israel y que posiblemente podía haber visitado en su viaje. Pero todo lo que hicieron obviamente no dio ningún resultado y no había ningún registro de Greenberg ni de que él o su esposo hubiesen salido de México. En mayo de 1995, pasado un semestre de todo esto, después de haber dado alerta a la policía y contratar investigaciones privadas, confirmaron que la desaparición de Greenberg era ya un hecho. O sea, no era que simplemente no se supiera dónde estaba, sino que ya estaba en calidad de desaparición. El año 1994 fue para México un año agitado. Empezó principalmente por el levantamiento armado de un grupo de disidentes, que era el ejército zapatista, y después hubo una devaluación muy grande de la moneda nacional. También mataron a un candidato presidencial y otras figuras importantes de partidos políticos, entonces hubo mucha agitación y aún con esto Greenberg había logrado desarrollar un buen año para su investigación. Durante toda esta etapa logró registrar las ondas cerebrales de un chamán de Veracruz que estaba en estado de trance. Y todo lo que se recogió de esta investigación fue presentado con éxito en un congreso internacional de neurociencia en Alemania. Esto al final terminó significando recursos adicionales para continuar con nuevos estudios. Y también le anunciaron que su libro sobre Pachita iba a ser traducido al inglés por una editorial reconocida. Más adelante, después de la desaparición, los medios tradicionales no informaron mucho. Y las innumerables variables que habían en el contexto no fueron suficientes para que le dieran la importancia que merecía el caso. Un vanguardista científico dedicado a la investigación de asuntos que radicaban a los límites racionales de la ciencia espontáneamente desapareció, sin ninguna explicación. Era algo como que realmente merecía que hubiera más atención en el país con todo lo que estaba logrando. Y en realidad lo que pasó fue que muchos conspiracionistas, muchos paranoicos y algunos que realmente eran admiradores del trabajo que hacía Greenberg, sí se sintieron impactados, pero no fue una cantidad considerable, aunque desarrollaron como muchas teorías de lo que en realidad había pasado. Todo lo que pasó finalmente con Greenberg fue muy misterioso. Él apareció en algunos, hay incluso grabados, entrevistas en televisión, donde él hablaba sobre todo lo que significaba la ciencia para él, cómo él entendía el mundo, cómo él pensaba y funcionaba la mente y el cerebro. Y todo obviamente indica, como dije antes, a la conspiración como más básica, que es decir, que no desapareció, sino que lo desapareció. Hay algunos que incluso creen que la teoría va hacia el otro lado, que es que Greenberg realmente logró descubrir algo importante que como que digamos que trascendió de este plano y como que tuvo una especie de iluminación y llegó al nirvana y por eso desapareció. Pero obviamente no se sabe, no se puede comprobar nada y lo raro también es que obviamente él nunca dejó ningún rastro, o sea, si él, suponiendo que estuviera sido el caso, que él hubiera entrado como en un estado de meditación profundo y hubiera querido llegar a esta iluminación, él nunca dio un aviso, su familia no sabía nada. Realmente fue como que desapareció de un momento a otro y las investigaciones nunca tampoco dieron ningún avance, entonces no es como que se haya sabido de dónde se movió ni nada, sino que
de un momento a otro dejó de estar si no me equivoco, como en su consulta, que como que el momento clave de su desaparición. Incluso creo que tenía como una hora agendada con alguien y alguien llegó a verlo y como que entendió que como que ya no estaba. Uno de los personajes que obviamente tuvo que ver fue su esposa, Teresa. Y obviamente no es solamente probable que ella haya sido la última persona que lo vio, sino que también hay registro de que dio explicaciones raras y mentiras para encubrir la ausencia del marido durante el mes de diciembre del año 94. El día 8 de ese mes fue el último día en el que tuvo contacto con alguien. Y por un lado justificó la ausencia del doctor Jacobo, conversando con su madrastra, diciendo que había ido a Campeche. Días antes, el 9 de diciembre, había canjeado un cheque de $1.000 y pidió al cuidador de la casa de campo, que estaba en Morelos, al sur de la capital de México, que no se presentara porque Greenberg había ido a Guadalajara. El 24 de diciembre, Teresa supuestamente había ido a acompañar a Greenberg hacia Nepal. Apareció en la casa de Morelos acompañada de otra mujer y tras ser recogidos utensilios de cocina, ropa y un perro, se fue. 5 días después se informó al casero al que le arrendaban un departamento de la Ciudad de México que dejaría el lugar, que se iba a ir de la casa. Seguramente el arrendatario le suspendió porque el contrato vencía más adelante en marzo. Y durante los 5 meses siguientes nadie supo tampoco el paradero de Teresa y hasta mayo de 1995 apareció en casa de una tía que vivía cerca de Tijuana. Ahí pasó 2 semanas y también desapareció. Pasado un tiempo, su familia se enteró que Teresa estaba casada con Jacobo Greenberg, por eso que ella jamás había anunciado a sus parientes más cercanos. Eso igual es algo muy raro. Todas las incongruencias y el comportamiento que tenía Teresa provocó que ella sea responsable directa o al menos una implicada directa de la desaparición del investigador. Por otro lado, igual hay rumores que señalan que la policía judicial del estado de Morelos encontró 2 cadáveres que supuestamente correspondían a Teresa Jacobo en estado de descomposición, pero que se les pagó para que ocultaran la llave. No tengo cuerpo, no tengo sangre, no tengo rastro, no sé. De ahí realmente es una cuestión de qué quieras creer. La evidencia muestra que la esposa está prófuga, que podría estar en Estados Unidos. Supongo que hay algo ilícito en todo esto y que ella sabe algo al respecto. Si es que está muerto, vivo, secuestrado, es otra cosa. Es lo que dijo el comandante Padilla, quien estuvo a cargo de la investigación del doctor Greenberg. Teoría de rapto o asesinato. Es una de las teorías como más trágicas, pero obviamente, como dije, tienen lugar. Porque es muy probable que algo así también haya pasado. Una de las líneas de investigación, por ejemplo, de especulación, dice que es probable que hayan intervenido agencias de inteligencia estadounidenses que después de la negativa de Greenberg para colaborar voluntariamente con ellas, pudiesen haber optado por raptarlo. Esto puede haber pasado con la ausencia, digamos, que tenía el gobierno mexicano en el caso de Greenberg. Y en este caso, la intención habría sido hacerse de la experiencia y la información que el investigador acumuló en toda su trayectoria y aprovechando el beneficio de las agendas que tienen estos organismos, la manipulación social, la psicotecnología que tenían obviamente fines bélicos, hubieran podido llegar a raptarlo o a, digamos, hacerse, o sea, haberlo ido a buscar de alguna forma. Hay gente que también dice que fue secuestrado para colaborar a la fuerza en un proyecto involucrado en la creación de misiles psíquicamente dirigidos. Es un poco exagerar, pero para la teoría hay campo de todo. Hay también testimonios que dicen que el día 7 de diciembre de 1994, el último día que se vio a Greenberg, él y su esposa fueron interceptados cuando se dirigían hacia una casa en un laboratorio de la UNAM. Los interceptaron supuestamente 2 vehículos, de los cuales bajaron, obviamente, unos hombres de raza caucásica con pocos, digamos, poca capacidad expresiva y vestidos con terno.
Los y hombres que de obviamente negro. los metieron. Claro, claro. Los Eso, típicos hombres de obviamente, negro. claro. Los mismos que raptaron al del computador del capítulo pasado. Y raptaron a la pareja. Y obviamente esto contradice la información que hay sobre lo de que Teresa después fue vista más de alguna vez después de esa fecha y que nunca mencionó nada. Esta teoría ya sí es como un poco infundamentada, pero como dije, para teoría hay de todo. Dicen que estos hombres obviamente pueden ser agentes estadounidenses, o incluso hay gente que dice que es un tipo de abducción. Que este tipo de personajes que también dice que muchas veces los supuestos extraterrestres se camuflan, se disfrazan de hombres altos con facciones caucásicas, así con rasgos como muy del hemisferio norte, rasgos muy nórdicos puede ser. Se- es como un arquetipo muy común. Y esta persona es todavía más rara, o sea, ya que los hay raptado así como los hombres de negro es una cosa, pero los hay raptado extraterrestres vestidos de los hombres de negro ya es como un poquito mucho. O sea, no, que en realidad ni tanto, porque de hecho los hombres de negro son eso. ¿Cachai? Claro, Porque, puta, Blip, el mito urbano como de los hombres de negro siempre los describen como gente muy poco humana, por así decirlo. sí, Porque sí, yo he visto que dicen que los hombres de negro obviamente andan como de traje negro y bueno, de repente son así como gente blanca, así pálida y que no tienen ninguna expresión en la cara y tampoco tienen claro, ningún pelo, ¿cachai? No tienen pelo, ni cejas, ahora es como el ni fin. barba, ni pestañas, nada. Eso no es Entonces... como lo. Ah, ¿qué, No qué, es qué? como lo que la gente también ve algunos de esos en los sueños, ¿no? Yo también he escuchado por ahí descripciones muy similares a gente que ve de esas presencias también en los sueños. Sí, también. Sí, Y eso también igual muchas sí. veces lo anexan como a las supuestas abducciones que dicen, no, es que no lo soñaste, sino Sí, porque si lo que de eso verdad te también. agarraron, pero tenéis como el recuerdo Claro, muy borroso. De hecho, hay varios casos que en los mismos sueños, de buena acotación de hecho, se manifiesta que estas personas o bien pueden tener como estos rasgos o lo típico, así como rasgos desfigurados. Es como el catálogo Mandela, ¿cachai? Que los buenos están como ya muy, muy, muy alterados físicamente. O Así como... a veces al contrario, po, también son como personajes muy default, así como una persona muy, no sé, que no tiene rasgos identificables. Que de hecho, hay cachado que en la película Matrix los agentes estos que persiguen a Neo son todos iguales, es justamente por eso, claro. porque son todos muy iguales, muy default, muy poco identificables, no tienen rasgos que llamen la atención. Incluso hay un efecto psicológico que si tú pones dos caras, dos rostros a la periferia de tu ojo y tú ves al centro, tu cerebro no Y se crea un identifica, rostro nuevo. claro, no identifica los rostros, no es capaz de darle forma. Entonces, eso incluso es un vestigio instintivo, que la vista periférica te avisaba como de un potencial peligro y como está viendo algo ahí que, puta, parece ser un ser vivo, lo genera el tiro como una figura amenazante. Sabéis que de hecho eso igual tiene harto sentido porque, bueno, hace mucho tiempo, cuando yo igual estaba investigando sobre esto de los hombres de negro, justamente por lo que tú estás diciendo, es que los hombres de negro andan de a dos. Nunca anda uno solo, ni tres tampoco, siempre son dos. Claro. Claro. Pero sí, o sea, por ese lado igual es como sospechoso por decirlo menos, porque se supone que los hombres de negro en general están implicados con Estados Unidos. Entonces, siendo muy conspiranoico y pensando como no, es que esto es así, igual tendría sentido llevarlo por ese lado. Pero también tiene otras inconsistencias. Entonces, al fin y al cabo siguen siendo teorías, solamente. Y, o sea, siguiendo con las teorías, hay algunos que dicen que habían como conflictos entre Greenberg y un antropólogo y brujo que se llama Carlos Castañeda. Y obviamente su equipo de trabajo también. Castañeda supuestamente tuvo algo que ver con la desaparición de Greenberg, porque mucha gente dice que pudo haberlo llegado a matar, o que incluso lo pudo haber tenido secuestrado en alguna comunidad donde estaba instalado este hombre en Los Ángeles.
No hay ninguna prueba, pero también es obviamente uno de los rumores, que siempre se trata de buscar cuando hay desapariciones o algo así, alguna persona que haya tenido como algún conflicto que puede tener a lo mejor alguna razón para matar a la víctima en este caso. Hay un artículo de Sam Quiñones que dice lo siguiente. Otra idea que Padilla consideró involucra a Carlos Castaneda y que la relación entre Greenberg y Castaneda era complicada, una mezcla turbulenta entre mentes inquietas y egos poderosos. Una vez Greenberg escribió de su admiración por el autor reclusivo, diciendo que Castaneda había influenciado su manera de pensar acerca del chamanismo. En 1991, Greenberg, su esposa, Dorothy Karam, un polémico fundador del centro budista Casa Tíbet en México, visitaron a Castaneda a invitación del último en Los Ángeles. Ahí, según Karam, Castaneda propuso que Greenberg dejara su laboratorio en la UNAM para sobrevivir a la comunidad. Greenberg declinó la oferta y su relación se desintegró durante un viaje en el que Castaneda hizo hacia México 2 años después. Los amigos y la familia de Greenberg recuerdan que este llamaba frecuentemente a Castaneda como un ególatra, que estaba más interesado en el poder que en el descubrimiento de la verdad. También recuerdan que la esposa de Greenberg, Teresa, se quedó enamorada de Castaneda y fue un cariño que tuvo no solo por él, sino que el grupo. O sea, ella sintió como mucho sentido de pertenencia hacia el grupo. Que los alumnos recuerdan haberla visto hablando de su amistad con Florinda Donner, la socia de Castaneda. Es una línea investigativa, según Cram, que hasta hace poco tenía lazos cercanos con el grupo de Castaneda. Es un mundo muy extraño y la gente que se mete en ese grupo tiende a cortar lazos con el resto del mundo. Nadie vuelve a saber de ellos nunca más. De todas maneras, he hablado de esto con ellos muchas veces y me han dicho repetidamente que no saben nada al respecto. También parecen estar muy tristes al respecto. Padilla dice que no tiene evidencia de que Greenberg o su esposa estén con Castaneda. A través de un portavoz de la Ciudad de México, Castaneda ha declinado a hacer comentarios. Y supuestamente Greenberg alguna vez confió a Castaneda que estaba realizando una recapitulación o un ejercicio chamánico que consiste en repasar íntegramente todos los momentos de tu vida hasta el presente, para purificar la psique del aquí ahora, a partir de la cual escribía un libro autobiográfico. Obviamente esa obra nunca salió a la luz. Después de esto está el tema de la iluminación y el exilio espiritual, que es lo que he hecho antes, que mucha gente dice que él realmente llegó a algún tipo de iluminación donde Greenberg logró como trascender, digamos, a otro plano. Y hay gente que dice que Greenberg fue requerido como un hombre de espíritu, según la revisión tolteca, y que ante el inapelable llamado de Cuauhtémoc, el antiguo emperador mexica, el investigador no dudó en desprenderse de todo lo que le ligaba a su identidad para volcarse cuerpo y alma y fungir como un guardián de los recintos energéticos distribuidos acupuntúricamente alrededor de México. Bueno, esas son las teorías y finalmente, obviamente quedan muchos interrogantes y se responde muy poco de todo lo que pasó realmente con Greenberg. Lo único que se puede como rescatar es que el legado informativo que este investigador dejó es un acercamiento muy particular al área que él está investigando, porque es la primera vez que se ve como la ciencia médica teniendo una especie de respaldo de artes ocultistas. Y obviamente todas las premisas que Greenberg trató de dilucidar, la información que proyectaba su obra, siempre se mantuvo con un cierto grado de vigencia y también de credibilidad, que es algo que obviamente este tipo de cosas rara vez tiene. Y todo esto obviamente significa que Jacobo Greenberg fue un personaje que también alcanzó un renombre a nivel internacional. O sea, él dejó de ser una especie como de doctor local en México, de digamos, un profesional random, a ser una persona que era reconocida por solo sus estudios, sino que el ser un tipo de prócer en el área que está básicamente creando escuela
con algo que en realidad quedó estancado después de que él murió. Eh, Finalmente, todo lo que él logró recabar en su vida quedó conmigo hasta ahí. No ha habido alguna persona que haya seguido con sus estudios ni que haya, digamos, continuado con toda la investigación que él tenía. Pero sí, todo lo que hizo quedó muy patente dentro de muchas figuras de México. Hay muchos médicos y también muchas personas que quizás son profesionales de otras áreas o son como simplemente creyentes de él, que sí adoptaron como una postura creyente hacia todo lo que él planteaba y siguen, digamos, el camino que Greenberg tenía puesto. No sé qué piensan ustedes sobre esto, particularmente el señor F que puta, está relacionado a la medicina, ¿cómo lo ves tú? Puta, pero no se va a decir algo tú primero, que yo iba a decir una acotación pequeña, pero Tira nomás, dile. puta, mira, yo te iba a decir que no sé si me pasó solo a mí, pero fue como demasiada información, muy junta, así como que me costó un poquito seguir todo. Sí, Pero al fin y al cabo este weón tenía como más enemigos que amigos, por alguna razón. Y independiente de o sea, de quién lo haya hecho desaparecer y todo eso, eh, yo había escuchado antes de esta chamana que se llamaba Pachita, creo que se llamaba. sí. Yo había escuchado antes de ella, de hecho he visto como entrevistas de personas que supuestamente la vieron operar y hacer como trasplantes de órganos así como sin abrir ningún cuerpo. Y que después iban así como al médico y decían como, no, sí, así como tu riñón ya no está aquí, está allá, ¿cachai? O por decirte, ¿cachai? No es que sea específicamente eso, pero no tenía el conocimiento de que efectivamente tenía que ver algo con este otro tipo. Lo que sí encontré un poco extraño, que esta teoría de que el tipo este se habría como iluminado y se fue como a las pailas, Pachita, según lo que yo había leído, cuando ella operaba, ella decía que no lo hacía ella, que ella estaba como Como poseída, poseída. sí, porque Sí, estaba poseída justamente por el emperador Cuauhtémoc. sí. Entonces, que el otro weón también haya dicho, o sea, una de las teorías diga como no, este weón se lo llevó el mismo emperador Cuauhtémoc, es como igual extraño, ¿cachai? Como muy coincidente. Sí, pues como muy coincidente. Pero puta, teoría propia, yo creo que independiente de todo el estudio que haya hecho o de si es que esto funcionó o no, yo pienso sinceramente que este weón estaba metido en algo ilegal. O se atravesó con algo ilegal y lo hicieron desaparecer por eso. Sobre todo estando en México y en el año 94, que fue, como tú dijiste, bien cuático, porque he investigado sobre el año 94 en México, y el político que tú dijiste que desapareció era Colosio, ¿cierto? No salió el nombre, pero Lo que pasa es que Colosio era un candidato a la presidencia que él era como muy prometedor, por así decirlo, porque él quería como quitarle poder a los narcos, ¿cachai? Quería quitar la corrupción del gobierno, quería hacer como muchas cosas buenas, ¿cachai? Pero al final igual lo mataron y desapareció. Y nunca se supo quién fue realmente el que lo mató, pero se atribuyen a muchas personas por lo mismo, porque tenía como muchos enemigos en este caso. Y ese año en específico fue como muy notorio en México justamente porque hicieron desaparecer a muchas personas que estaban en contra de los carteles de narcotráfico. Y se les atribuye a ellos, pero en realidad no tienen pruebas físicas o tangibles o que cuenten en este caso. Y puta, yo creo que en el caso de este personaje de Jacobo Greenberg, yo creo que va por ahí. Más que nada pensando como en linealmente cómo ocurrieron las cosas en México en ese año. Esa es como mi teoría. sí, puede ser. A mí igual como que me hace sentido eso, de que probablemente haya tenido como un mal cruce con alguien y quizá, no sé si algo así como de agente gringo o algo así, pero yo creo que lo mismo de que puta, suele pasar,
de que la fama, el ser como centro de atención muchas veces te genera como ese tipo de enemistades. Y hay gente que realmente no ha hecho cosas así, sino que por meramente ser figura pública le han pasado cosas peores. Entonces, No, y además según yo, que, es como lo más plausible. además que como en ese tiempo el narco en general estaba como en su nacimiento, por esto, o sea, tampoco tan en nacimiento, pero estaba como empezando a pegar fuerte en México, ya estaban teniendo harto poder, po. Entonces yo creo que lo de sus estudios es como algo muy aparte. Yo creo que la razón por la que él debe haber desaparecido tiene que ser algo muy aparte de lo de sus estudios, que igual es como muy enigmático, pero causó así como este revuelo justamente como dijiste, porque se hizo famoso y todo eso, y quizás dentro de esa fama él dio alguna opinión o habló como en contra de algo que quizás a algún personaje con poder no le gustó, y puta, lamentablemente desapareció y los estudios quedaron a media, pero no creo que lo hayan hecho desaparecer por esos estudios, porque igual que con Pachita, a pesar de que hay testigos, nunca fue nada concluyente. Entonces, no causó tanto revuelo así como para decir, no, este weón tiene algo, ¿cachai? Este weón algo está haciendo. Como para hacerlo desaparecer así en este caso, igual yo creo que va por ahí, al menos para mí. Ya, que igual es complejo. Porque ¿qué parte en específico que sea como del área de salud te incomoda o te causa dudas? ¿Cómo? ¿Hay una parte en específico respecto a mi área que te cause como alguna duda? No sé, tú sabes. Uy. Es que como tal no hay mucho, porque si la tipa, la pachica, hacía operaciones sin abrir un cuerpo, ya de por sí eso es raro, es anómalo. Que hacer cualquier operación que tú hagas, cualquier cirugía, ya sea invasiva o no, requiere hasta cierto punto abrir un tejido o o en el mejor de los casos simplemente la piel. ¿Cachai? Hay operaciones que son chicas, que obviamente lo único que tú haces son superficiales, que tú no sé, pues sacas una verruga. Ya está. Pero como tal, una operación siempre hay un corte. Siempre existe una cicatriz, siempre existe un punto. Entonces, si nos está dejando alguna cicatriz, si nos está dejando un corte donde sea, no, no hay como un factor concluyente para hablar de la salud porque no hay como una manifestación como tal, pues no. Mm. Y fue lo que le estuve dando vueltas porque, claro, de repente si un órgano, no sé, pues desaparece un cuerpo, todo lo primero que buscáis que es dónde fue el corte, dónde lo sacaron. Claro, una cicatriz o algo. La herida. Claro, entonces como que nosotros tampoco es como que vaya a cagar el órgano. No, pues ni cagando. Entonces esa es como la parte extraña más que nada. Pero igual me deja en mente que México de por sí ya mueve mucha historia paranormal. Ya Sí, mueve mucho. eso también es un punto importante, que México de por sí es como un país bien enigmático en ese sentido. Claro, entonces México de por sí ya tiene un centenar de historias que te ponen como en esta situación un poco extraña, un poco rara. Es un poco parecido a veces a lo que es Japón, que Japón tiene como historias ya más asesinas, donde si tú te encontrás el fantasma, la agua te mata. Pero en México es como un poco más misticismo, un poco más, diría que es como más terror psicológico. ¿Cachai? Porque, por ejemplo, de La Llorona, así como que, obvio, tú sabes que La Llorona no existe. Pero si vas caminando por un bosque, o sea, por una carretera en la noche, obviamente ya estás asustado porque pensáis así como, oye, ¿verdad que me contaron que por acá pasa La Llorona? Claro que es ¿Cachai? como la sugestión. Poder de la Y sugestión. claro, te sugestionan, no sabes qué te va a hacer, no sabes qué te va a pasar. En cambio, no sé, pues los demonios allá en Japón te preguntan si se ve bonita y independiente tu respuesta te mata. Entonces, como ya si me encuentro con esta mierda me va a rajar igual. Claro, sí. O sea, es que yo lo veo como desde otro punto de vista. O sea, similar al tuyo. Pero Japón, claro, es como un poco más turbio en ese sentido. Que son weas como morir o morir. ¿Cachai? Claro. En México, las historias como más paranormales, por así decirlo, igual son como más pasivas en el sentido de que
poniéndonos en el caso de que ya todas estas cosas realmente ocurran, no es que algo te aparezca para matarte. Muy pocas veces hay historias en México o en Latinoamérica en general que pasen ese tipo de cosas, sino que es como lo típico, como el brujo que te advierte de, o los mismos del charro negro que también aparece en casos de, ¿cachai? No es que Charro Negro venga a matarte así, o no sé, cualquier otra cosa venga así como específicamente a eso, ¿cachai? Entonces, sigue teniendo como ese aire como enigmático, pero no necesariamente para mí es como tan letal así como las historias de Japón, en el caso de que todo en Japón te mata. Literal, no hay como historias que de como antiguas o de las como más contemporáneas de Japón que no sean en ese sentido que te maten, ¿cachai? Literal. Como esa historia que tú decís, pues como que la tipa esta que tiene como la boca cortada, creo, y le decís como si se ve bonita, te mata. Y si le decís que no, te mata 2 veces. Así. Una cosa como no tiene ningún sentido, pero puta, creo que igual en Latinoamérica es distinto. Claro, en Latinoamérica siento que hay más contenido de historia. O sea, las historias paranormales tienen como más contexto, pero no tienen como un fin, no tienen casi como una cuestión que te concluye. Es como un final abierto, así como, no, mira, pasa esto, y no sabemos qué te va a ocurrir. Y eso igual te caga, porque ¿cachai? Que te dejan como el final abierto, igual te come. Creo que ahí también Pero, diste en el punto con eso. claro, en cambio en Japón, el contexto a veces es súper meme, weón. Una tipa que el marido le acuchilló la boca y te mata. O una niña que se colgó en el baño, o cosas así. Claro. Pero Entonces es como, mira, lamentablemente en Japón es porque es más típico. ¿Cachai? Porque obviamente ya si hablamos como temas de cultura en Japón, que están cerrados, que los abusos como que igual pasan por debajo de la mesa, Japón esconde cosas y ya, está bien, o sea, no, pues no está bien que eso pase, pero está bien que se entiende el punto. Pero en Japón te dan como un fin, te ponen una historia muy mierda y un fin. En cambio en México o en Latinoamérica incluso como tal, eh, puta, la historia acá mismo de Chile, son pocas las que tienen como un fin como tal, porque o sea, si el trauco te toma, uno ya sabe qué te va a pasar. Pero ¿qué pasa con el Caleuchi? Como 5 guasos te van a contar una historia, un final distinto. cosas. Sí, yo creo que igual en eso igual tenés razón porque, puta, en cuanto a lo que es como más cultural, una vez leí hace tiempo que en Asia, en este caso Japón, China, todos estos países como asiáticos, ¿cachai? Vietnam o cualquiera de estos, que tienen estas culturas similares, las historias o las leyendas que inventaban, como tú decís, era con un fin. Por ejemplo, para que los niños no se porten mal. O para que los niños no se duerman tarde. ¿Cachai? Entonces ahí tenéis razón con eso, pues tienen como un fin en vez de un contexto. En cambio las historias en Latinoamérica son con contexto histórico, pues. Sí, pues en vez de decirte, no es como que alguien haya inventado, no sé, al tuetué para asustar a los niños, no, pues. Son como historias con contexto histórico que se fueron como pasando de generación en generación. Lo mismo con el caleuche, con el trauco, con lo que se te ocurra. Entonces, no es que, como digo, se hayan hecho, no sé, para asustar a los niños o para tener un fin, sino que es una historia que está ahí y como tú decías, tiene como un final abierto. No sabemos qué es lo que pasa después, porque en Japón es como extraño que siempre saben lo que pasa, como, no, es que este personaje te mata. Si tú no haces tal cosa, este personaje hace otra cosa o lo que sea. Pero si se supone que estas historias son así como que hay alguien que haya sobrevivido a eso para poder contarla, ¿cachai? Entonces, claro, en ese sentido, creo que las historias latinoamericanas son un poquito más más coherentes, diría yo. Claro, y también pueden ser como parte de las leyendas. Y puede incluso, por eso, o sea, yo tengo entendido que Chile tiene más leyendas que historias. O sea, no historia de Chile, pero historias así como ficticias. Que tiene más leyendas. Ahí no sé si alguien me puede corregir porque no tengo ni idea. Me va a sonar. Mira, yo de hecho, no es por ser autorreferente, pero tengo un video en el canal donde justamente investigué sobre eso. Y sí, Chile tiene muchísimas leyendas y mitos, pero las historias así como populares son súper pocas, son contadas con los dedos.
pero son igual así como que fuera una leyenda, con contexto histórico, con harta información, con hartos detalles, no es como una wea media como anecdótica o situacional, ¿cachai? Todas cumplen Ahora, como ese mismo estándar. claro. Ahora, lo que me decía mi profe de lenguaje es que todas las leyendas puede que tengan una fracción de verdad. Porque una característica fija de la leyenda es que muchas veces es como un relato adornado. Es como un hecho ficticiado. Entonces, no sé, pues te ponen, por ejemplo, el Trauco. Probablemente el Trauco sí existió. Pero era, no sé, un viejo pederasta, weón, que andaba escondido por los bosques y uno nunca sabe. Ahora, ¿cómo explicar el tuetué y el caleuche? No sé, pues, weón. Eh, brujos. ¿Cachai? Puta, igual debe tener como su origen, pues, pero sí, yo igual he escuchado eso, que es como Pero las leyendas que, puta, había una alegoría, no me acuerdo el nombre, pero que decía de eso, que es como que si yo a ti te cuento una historia, tú se la vas a contar a alguien más con tus palabras, y ahí ya la historia va a haber cambiado, y esa otra persona se la va a cambiar a otra, y así va como avanzando, y la historia, la leyenda va como cambiando, entonces tiene un poco de verdad, por decirte, no sé, pues, el Caleuche era un barco que realmente andaba solo de noche, pero no necesariamente secuestraba gente, ¿cachai? O no necesariamente estaba lleno de fantasmas o de lo que sea, o de brujos, ¿cachai? Entonces va como evolucionando, pero no necesariamente como hacia adelante, ¿cachai? Sino que como hacia atrás, como Claro. involucionando. los padres generando. Igual hay que pensar que, puta, voy a mencionar de nuevo los 50 guasos para decir que en esos tiempos no todos sabían leer, pues no todos sabían escribir. Los 50 grandes guasos de gris. Y, y la cuestión es que, puta, entre la historia y historia es mucho más fácil que se desfigure en boca a que se desfigure escrita. Escrita te puede perfectamente mantener por los siglos de los siglos porque la weá está escrita. Pero en boca, obviamente, o alguien se olvida, o alguien la adorna, o alguien te dice, sí, yo algún día también lo vi, y resulta que cuando lo vi, resulta que, no sé, pues sí tenía orejas grandes, pero también tenía un ojo chillón. Sí, inserta acento guaso. Entonces, claro, de repente se me hace esto. Porque tampoco es una cuestión que es como repetida solamente en Chile. A mí me gustan las leyendas de Chile, son vistosas. Pero el resto de Latinoamérica y de Centroamérica también tiene leyendas que son súper brígidas. Sí. Entonces, entre estos también se incluye, y puede ser un caso que estos tipos, no sé, México no es tampoco conocido también como un país súper religioso. Y donde hay religión está lo opuesto. Tenéis cultos, tenéis gente un poco satánica, exploración urbana, de hecho, son más frecuentes en México que en otras partes de Latinoamérica. O sea, igual México, claro, yo diría que son como personas devotas, más que religiosas. Porque, como tú decís, igual pertenecen a hartos tipos de creencias distintas, como el de la Santa Muerte, porque ellos lo consideran no una relación, o sea, sí, pues no lo relacionan con algo como negativo, pero si tú lo veis como desde afuera, claro, o sea, ¿quién puede relacionar la muerte con algo positivo? Pero para ellos es como no sé, una deidad en este caso bien bondadosa, ¿cachai? A pesar de Sí. ser la muerte. Entonces, claro, son muy devotos a ese tipo de cosas. Y sobre las leyendas como de Latinoamérica en general, sí estoy de acuerdo con que hay varias leyendas como super cuáticas de todos los países. Pero me he fijado, sí, que la mayoría son exactamente las mismas con distintos nombres. Sí. A excepción Sí. de algunas, así que igual contás con los dedos. Pero por ejemplo, en Perú tienen así como un chonchón, igual que el de acá de Chile, así que es como una cabeza con alas, tal cual. Y en Bolivia hay otro, y en Ecuador hay otro, y todos tienen distintos nombres, pero la historia es la misma, es tal cual. Entonces, igual yo creo que va por ahí dentro de esto como de que se van contando las historias como del boca en boca. Y aparte, yo pienso que justamente porque son gente de campo, como más guasos o más gente más rural, con menos educación, a veces ven o conocen algo que no habían visto antes o que no conocían antes y lo relacionan justamente por desconocerlo con algo paranormal, ¿cachai? No una explicación.
Claro, entonces, por último, no sé, por decirte, imagínate un guaso así como de los años 20 de aquí de Chile, que le mostréis un ornitorrinco. Weón, va a inventarse la media leyenda, así como, Juan vio una bestia que era como de 6 animales distintos. Pero ahora sabemos que es un ornitorrinco, ¿cachai? Pues en la Edad Media, por ejemplo, lo vamos a llevar a ver un rinoceronte y era como, es que hermano, te juro que es un caballo con un cuerno. Así. Puta, no. Claro, como Pero era lo Esquilax. que ellos pensaban. Claro. Es un caballo con un cuerno, pero tiene cuerpo como de rinoceronte. Sí, no, sí. Cabeza de rinoceronte. El legendario. ¿Cómo era? El legendario oso que tenía cabeza de conejo y cuerpo de conejo. Cuerpo de conejo. No, Esquilax, pues ese, pues, es un caballo. Un caballo. Esquilax es un caballo que tiene cabeza de conejo, cuerpo de conejo y cola de conejo. Se ve como un conejo totalmente, pero es un caballo. Es como, pero weón. Esa es una de las leyendas de la Edad Media, weón. Como sin sentido, no sé Claro, dónde habrá venido, pero es bien rara. Entonces, mira, retomando igual la historia que dijo el señor D. Puta, yo una explicación no le puedo dar porque necesitaría ya mucho contexto. Pero en torno a lo que es la desaparición, quizá eso puede ser un poco más. Generar como una hipótesis un poco más clara. ¿Cachai? Igual, puta, estamos hablando lamentablemente que tenga como esa popularidad de México. Si bien yo no he ido para allá, uno sabe cuál es el peligro potencial que hay en México. ¿Cachai? Y son temas de hace tiempo, o sea, no es como tema, obviamente, así como eh, hace años atrás no se veía tanto el narcotráfico como quizás se ve ahora. Incluso puede ser que en una etapa de la vida fuera inexistente. Pero la gente allá en torno a lo que es la cultura y todo eso sí tenía como un estilo un poco más agitado. ¿Cachai? Entonces se ha pasado por etapas donde tú, si hablas como con la persona equivocada o te cagáis a la persona equivocada, hay una alta chance de que te pase algo. No como en Chile, por ejemplo, en Chile te metís con un weón que no te conviene, el weón va, te abolla el auto y se va. Listo, ahí está su venganza. Bueno, que ahora con el tren de Aragua vamos para allá, pero sí Claro. entiendo el punto. ¿Cachai? Entonces podría ser atribuible a un poco más a cosas de sentido común. Así como te metiste con la persona equivocada y era ahí, cagaste. Y yo creo que justamente va por ahí el tema de la desaparición. ¿Puedo contar algo? Hay algo Sí, que a mí obvio. me parece súper interesante. Miren, yo la verdad es que me considero a mí mismo un amante de lo que vendría siendo la comunicación. Y por cierto que en Chile ocurre algo muy interesante respecto con los mitos y la leyenda. O sea, el mito carece de lo que vendría siendo un contexto temporal que tú conozcas. Esa es la gran diferencia que tiene con las leyendas. Que las leyendas, por ejemplo, son hechos puntuales que ocurrieron con cierta data que se conoce. Suelen incurrir en el misticismo y en cosas que no son lógicas como lo conocemos hoy en día, pero tienen como una estructura más conocida. Chile es más un país de mitos por lo mismo, porque las versiones cambian incluso dependiendo de la región del país donde tú estés. El mismo Trauco cambia bastante mientras más te acercas a la zona central porque es un rumor que no es solamente de la parte sur de nuestro país. Y por ejemplo, cuando nosotros vemos una noticia o cualquier medio informativo desde el inicio, lo primero que nosotros vemos es el título de la noticia, que es lo primero que nos llama la atención. Y si nos damos cuenta, igual la aseveración de todo lo que vendría siendo lo que nos estaba comentando se basa en una falacia que es bastante utilizada, porque es la falacia, bueno, se le llama falacia de autoridad, básicamente. Por ejemplo, si yo soy ingeniero ambiental y digo que la Tierra es plana, puedo llevar mi hipótesis a cabo porque yo soy ingeniero ambiental, sé de números y sé del ambiente, sé de la Tierra. Entonces puedo afirmar tales cosas. Entonces, igual es como interesante acercarse un poco a lo que viene siendo como el título de lo que nos están presentando. Porque igual como que están abusando un poco de la autoridad y lo que es realmente una teoría científica. Tú para presentarte ante un consejo o para presentar cualquier postulado científico, mientras tengáis las bases de tus pruebas y errores, onda bien descrito, con la formulación correcta,
y utilizando, no sé, por ejemplo, ahora se usa bastante el sistema APA número 8, por ejemplo, en la universidad, tú ya podís presentarte con tu teoría y con tu tesis y con tu postulación ante el consejo que tú quieras. Es muy complicado que viceversa, por ejemplo, un consejo a ti te busque por tu participación o por tu generación de alguna investigación. Entonces, igual la gente genera bastante misticismo, meramente porque era alguien con una investigación que la estaba llevando con el método científico bastante serio, o sea, como debería ser una investigación seria, intentó publicarla, intentó demostrar cosas, pero finalmente no llevaron a nada científicamente comprobable, porque los estudios se pudieron haber continuado desde los lineamientos y las pistas que él dejó. Pero si el instituto de ese tiempo, incluso los de hoy, no han retomado los estudios, también nos quiere hablar un poquito de que la gente ha malinterpretado un poco la falacia que usa el mito que se generó a partir de esta historia real. Porque al final estamos hablando de una persona que desapareció, una persona que probablemente haya sido asesinada, por lo que ustedes estaban comentando. O sea, son una de las tantas posibilidades que caben en este suceso, pero lo importante es mantener también los pies en la tierra y leer un poquito las típicas falacias que se suelen utilizar. Era una persona con una hipótesis científica bien planteada por presentarse ante un medio científico que no dio buenos resultados, por lo menos no llamó tanto la intención para aseverar investigaciones en el mundo científico. De hecho, creo que es eso, o sea, en síntesis es eso, como súper bien explicado, que justamente puede que este personaje haya desaparecido, como les decía, no tanto por lo místico, en este caso. Sí, Y como dice, no existe como un factor tampoco que te diga cómo es la cuestión, cómo te la encamine y te dice, no, mira, pasó esto. Es un relato que al final te deja como un punto en blanco. Te deja como al final la interpretación que tú como que quieras darle. O al final y al cabo, puede ser que sí tuvo en su momento una explicación, sí tuvo una investigación, sí tuvo un método científico. Pero quizá ese método científico no fue explicado, o la persona que lo tenía, que sabía lo que pasó, obviamente fue uno de los mismos perpetradores. Claro, puede que este método científico del que tú hablas quizás tampoco se hizo público, puede que esté, pero no se haya hecho público. Claro, la posibilidad no se descarta porque los datos no están actualizados, sobre todo en esos tiempos que de hecho era bastante fácil manipular información. Incluso a día de hoy la gente se confía de medios como son Wikipedia, cuando con un mero perfil y una pequeña inscripción al mismo Wikipedia tú podías estar constantemente modificando artículos científicos que no son tan conocidos y hacer que un estudiante o una persona que no conozca los medios por los cuales informarse tenga una postulación científica porque partió desde una base que estaba mal. O sea, es complicado. Claro, o incluso, puede ser que por los mismos tiempos que tú mencionas, la información estaba, ¿cachai? Pero el mismo tiempo, la misma época te impide que esa investigación se haga pública. Probablemente esa investigación con el tiempo se perdió, se archivó, se guardó, y como nadie tenía un acceso a redes, como nadie tenía internet como tal, nadie pudo sacar el documento como era. Y se quedó como el caso y el cómo se vivió en la población normal, la población civil. Se perdió una persona, ocurría esto, habían cirugías medias raras, medias truchas, y ya está. Porque probablemente sí hubo una explicación de eso, pero la época también es un factor que juega en contra. Justamente con eso también va como lo de la desaparición, pues porque una de las teorías que comentaba el señor D es que la información o el cierre del caso estaba, porque dijeron como no, que probablemente los hayan encontrado los cadáveres de estas dos personas, pero les pagaron para no hacerlo público. Entonces, como tú decís, puede que la información exista, pero por la época se pudo como, entre comillas, perder más fácilmente. Claro. Es una teoría igual bien tangible, porque yo creo que, puta, yo he escuchado mucho también que se dice como no, antes era más fácil manipular los medios, no como ahora. Yo creo que estamos en el mismo punto, sinceramente, porque
antes la gente, como los medios manipulaban a la gente solamente porque no habían muchos medios, ¿cachai? Eran como los mismos 2 o 3. Claro, era Ahora- fácil la información, igual que la Claro. tele, aunque no haya. Ahora existen miles de medios, pero los mismos medios responden a una agenda específica, ¿cachai? Como puede ser en el caso de la política, medios de izquierda, medios de derecha, o medios que sean como más conspiranoicos, o medios que sean como más, no sé, escépticos, ¿cachai? Cada medio tiene como su agenda específica y al fin y al cabo uno busca específicamente lo que está como a lo que se inclina, pues, ¿cachai? Si una persona es de izquierda no va a ver noticias de derecha, pues, ¿cachai? Y viceversa. Entonces, yo creo que los medios siguen manipulando, solamente que ahora manipulan a un público específico, que es muy distinto. Ujú. Pero bueno, no sé si quieren agregar algo más o continuamos. No, por mi parte no. Libre estudiante. El señor invitado, señor Pato, ¿algo más que quieras agregar? No, la verdad es que no.